Todos han oído sobre el desastre del vuelo 401, una tragedia que cobró decenas de vidas, pero lo que casi nadie sabe es que el accidente no fue el final. Piezas del avión fueron reutilizadas en otras aeronaves y con ellas algo más abordó esos vuelos. Testigos aseguran que las almas del 401 siguen viajando, tratando de evitar que la historia se repita. Siempre me ha gustado volar de noche. Hay algo en el rugido de los motores y la inmensidad oscura del cielo que me resulta tranquilizador. Pero aquella noche en el aeropuerto de Miami, bajo la lluvia persistente, el ambiente se sentía distinto. No lo noté de inmediato, pero en retrospectiva debí haber prestado más atención a las señales. Martínez y yo estábamos en la sala de pilotos, matando el tiempo antes del prechequeo del avión. Habíamos volado juntos tantas veces que la rutina era casi automática. Un café rápido, una revisión de la ruta y alguna broma para aliviar la tensión. La tormenta había retrasado algunos vuelos y el sonido de la lluvia repiqueteando contra los ventanales hacía que la espera fuera más pesada. ¿Alguna vez has oído hablar del vuelo 401? Preguntó de pronto un mecánico viejo que limpiaba sus manos con un trapo grasiento. Martínez y yo nos miramos. No era raro que los veteranos de aeropuerto compartieran historias de accidentes y supersticiones. Era parte del folclore del gremio. Sí, el que se estrelló en los 70, respondí encogiéndome de hombros. Un fallo en el tren de aterrizaje, si no me equivoco. El mecánico asintió lentamente, pero su expresión no reflejaba la simple aceptación de un hecho histórico. Parecía estar midiendo sus palabras. Algunas de sus piezas fueron recuperadas e instaladas en otros aviones, continuó con un tono pausado. Y los pilotos, algunos han visto cosas que no deberían estar allí. Martínez soltó una risa breve, aunque un poco tensa. Vamos, hombre, ¿nos estás contando historias de fantasmas ahora? El viejo mecánico solo sonrió, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. No dijo nada más, pero su mirada se quedó fija en mí por un momento antes de regresar a su tarea. No le di mayor importancia. He escuchado demasiados cuentos de aeropuertos como para tomar en serio esas historias, pero cuando subimos al avión para inspeccionar la cabina, sentí un escalofrío momentáneo al encender los sistemas. El panel de instrumentos parpadeó, como si hubiera una breve interferencia en la electricidad. Salí de la cabina y miré por la ventanilla, observando la pista mojada iluminada por las luces naranjas del aeropuerto. Fue entonces cuando lo vi, una sombra moviéndose entre los aviones, rápida, casi imperceptible. Me incliné para ver mejor, pero en el instante en que parpadeé, ya no había nada. Me quedé mirando la pista por un momento más, intentando racionalizarlo. Tal vez solo era un reflejo, una distorsión causada por la lluvia. Sí, tenía que ser eso. Suspiré, sacudiendo la cabeza, y regresé a la cabina. No tenía idea de que aquella sería la primera advertencia. El despegue fue impecable. El rugido de los motores se fundió con el sonido de la tormenta disipándose en el horizonte. Había pocos pasajeros a bordo, lo que, lejos de ser un alivio, acentuaba una sensación de vacío en la aeronave. El sonido del viento cortando la estructura del avión me resultaba inusualmente opresivo, como un murmullo lejano que no cesaba. A primera vista, todo parecía estar en orden. Martínez y yo seguimos el procedimiento habitual, revisando los sistemas y estableciendo contacto con la torre de control. Sin embargo, pequeñas anomalías comenzaron a surgir. La radio emitía ligeras interferencias, un zumbido irregular que venía y se iba como si alguien estuviera tratando de abrir comunicación. Me aseguré de ajustar la frecuencia, pero el ruido persistió.
Probablemente sea por la tormenta, murmuró Martínez, aunque su expresión reflejaba incertidumbre. Asentí, intentando ignorar la incomodidad, pero las pequeñas irregularidades no se detuvieron. Las luces de la cabina parpadearon levemente en más de una ocasión, y en la pantalla de seguridad un parpadeo mostró algo que no pude identificar con claridad. Por un breve instante parecía haber una silueta de pie en la zona de descanso. ¿Viste eso?, pregunté a Martínez. Él giró la cabeza hacia la pantalla, pero la imagen ya había vuelto a la normalidad. ¿El qué? Nada. Debió ser un fallo en la señal, respondí, aunque la inquietud seguía creciendo. Algo en el fondo de mi mente me decía que no estábamos solos en ese avión. Poco después, recibimos un llamado del área de pasajeros. Una de las azafatas reportaba que un viajero estaba alterado. Decía haber visto a un hombre de uniforme sentado en uno de los asientos vacíos, observándolo fijamente. La azafata insistió en que el asiento debía estar vacío, ya que todos los pasajeros estaban contados y ninguno encajaba con la descripción. Al revisar la cámara de seguridad de la zona de descanso, vi una figura oscura de pie en el pasillo, inmóvil en la penumbra. Pero cuando Martínez y yo bajamos a inspeccionar, no había nadie. Tal vez solo estaba medio dormido, dijo Martínez intentando restarle importancia. Pero la sensación de que alguien más nos acompañaba en ese vuelo se volvió imposible de ignorar. El zumbido de la radio se convirtió en un eco distante, distorsionado y cada vez más insistente. De repente, entre la estática, una voz surgió con claridad aterradora. «Vuelo 401, falla en el motor, estamos cayendo». El sonido me erizó la piel. No era una interferencia común ni un error en la frecuencia. Aquellas palabras parecían atrapadas en un bucle, repitiéndose con la desesperación de un mensaje que nunca llegó a destino. «Debe ser una interferencia con alguna transmisión vieja», dijo Martínez, aunque su tono traicionaba su inseguridad. Intenté ajustar los controles de comunicación, pero la señal permanecía allí, como si el avión mismo estuviera sintonizado con un eco del pasado. La atmósfera dentro de la cabina se volvió opresiva. El aire se sentía pesado, cargado de algo intangible. La sensación era similar a cuando alguien te observa en una habitación vacía. Miré el panel de instrumentos y una sensación de vértigo me golpeó. El altímetro mostraba 2 lecturas simultáneas. Una indicaba que volábamos a 35.000 pies. La otra, inexplicablemente, señalaba que descendíamos a 15.000 pies. «Martínez, dime que estás viendo lo mismo que yo», susurré. Martínez miró el panel y su rostro se tensó. «Esto no tiene sentido. Es imposible». Antes de que pudiéramos reaccionar, el intercomunicador emitió un leve chasquido y la voz temblorosa de una de las azafatas rompió el silencio. «Capitán, tenemos un problema. Un pasajero está muy alterado. Dice que vio a un hombre sentado junto a él, pero no hay nadie». Tragué saliva. ¿Podría haber sido otro pasajero que se movió de asiento?, pregunté, aferrándome a la lógica. «Negativo, señor. Revisamos la lista. Ese asiento estaba vacío, pero el cinturón de seguridad está desabrochado, como si alguien hubiese estado allí hace solo un momento». Las luces del pasillo parpadearon por un instante y por el rabillo del ojo, Martínez creyó ver una silueta en la cocina del avión. Se giró de golpe, pero no había nada. Se restregó los ojos y exhaló. «Joder, este vuelo me está afectando más de lo que pensé». La radio volvió a activarse sola. Ahora no había interferencias ni fragmentos de un mensaje distorsionado. Solo una voz grave,
áspera y antigua que dijo con escalofriante claridad: «Verifica el tren de aterrizaje». Martínez y yo nos miramos. No necesitábamos decirlo en voz alta. Ambos sabíamos lo que ocurrió con el vuelo 401, pero ninguno de los dos quería aceptarlo. El ambiente dentro de la cabina se había vuelto asfixiante. La radio estaba en silencio ahora, pero la última transmisión aún resonaba en mi cabeza. «Verifica el tren de aterrizaje». Intenté concentrarme en los controles, en cualquier cosa que me devolviera la sensación de normalidad, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desaparecía. Era una inquietud densa, pegajosa, como si el propio aire dentro del avión hubiera cambiado de densidad. Martínez se removió en su asiento. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los mandos. «Voy a revisar la cabina», dije finalmente, quitándome los auriculares. Martínez me miró con incertidumbre. «¿Quieres que te acompañe?». Negué con la cabeza. Algo dentro de mí me decía que necesitaba hacerlo solo. Salí de la cabina y caminé por el pasillo en penumbra. Apenas había pasajeros a bordo y la mayoría dormía, con los rostros iluminados por la tenue luz de lectura o por el resplandor de sus pantallas. A primera vista, todo parecía normal, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Al llegar a la fila 13, me detuve en seco. Uno de los asientos vacíos tenía el cinturón de seguridad desabrochado. Eso en sí mismo no era inusual, pero algo en la forma en que colgaba, en la ligera hendidura sobre el asiento, me hizo sentir que alguien había estado allí hace apenas unos segundos. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. De repente, un sonido sutil rompió el silencio. Un crujido, como el peso de un pie deslizándose suavemente sobre la alfombra. Giré la cabeza hacia la parte trasera del avión. Entre la penumbra, justo más allá del resplandor de la cocina, algo se movió. «¿Hola?», murmuré, sintiéndome ridículo de inmediato. Nada. Avancé unos pasos, tratando de ver mejor entre los asientos. A medida que me acercaba, el aire parecía más frío. Mi respiración se volvió visible por un instante, un tenue vaho disipándose en la oscuridad. El pasillo trasero estaba vacío, o eso creí. Mientras me daba la vuelta para regresar, noté algo más. Había una huella en la alfombra. No una huella de zapato, sino algo más ligero, como si alguien descalzo hubiera estado parado allí hace apenas unos segundos. Tragué saliva y regresé a la cabina apresuradamente, cerrando la puerta tras de mí con más fuerza de la necesaria. «¿Todo en orden?», preguntó Martínez sin apartar la vista de los instrumentos. «No lo sé», murmuré. Iba a contarle lo que había visto cuando algo cambió en su rostro. Sus facciones se tensaron, sus ojos se abrieron más de lo normal. No estaba mirándome a mí, estaba mirando detrás de mí. El aire se sintió de repente más pesado, una especie de presión en los oídos, como si la cabina estuviera perdiendo oxígeno. Me giré lentamente, con cada músculo de mi cuerpo diciéndome que no lo hiciera, y entonces lo vi. Un hombre estaba sentado en el asiento de observación, el que usaban los pilotos en entrenamiento para supervisar los vuelos. Vestía un uniforme de capitán de aerolínea, de un azul desteñido y gastado, pero su piel tenía un tono grisáceo enfermizo. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, como si la luz no los alcanzara. No se movía, solo nos observaba. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Martínez estaba rígido a mi lado, aferrado a los controles con tanta fuerza que sus dedos parecían petrificados. El silencio duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Entonces, el hombre abrió la boca. No hubo sonido, no usó su voz. Pero dentro de mi cabeza,
Sus palabras resonaron con una claridad aterradora. No permitan que ocurra de nuevo. Y en un parpadeo, desapareció. El asiento estaba vacío. Martínez exhaló un jadeo entrecortado y se pasó una mano temblorosa por la cara. ¿Viste eso? Su voz apenas era un susurro. Asentí, incapaz de articular palabra. Sabía que esto estaba lejos de haber terminado. El silencio en la cabina era denso, opresivo. Aún sentía un cosquilleo helado recorriéndome la espalda. Martínez no decía nada, pero su respiración agitada y la forma en que sus manos seguían aferradas a los controles lo delataban. No podíamos ignorarlo más. Habíamos visto lo mismo. Finalmente me obligué a romper el silencio. ¿Quién era ese hombre? Martínez me miró con el ceño fruncido, como si tratara de encontrar una explicación racional. Pero no la había. «Esto no tiene sentido», murmuró, frotándose las sienes. «No puede estar pasando». Me incliné hacia la pantalla de mi tablet. Necesitaba respuestas. Con manos temblorosas, abrí el navegador y tecleé un nombre que rondaba mi cabeza desde el momento en que escuchamos la transmisión en la radio. Vuelo 401 accidente. Los resultados aparecieron en segundos. Artículos, reportes antiguos, testimonios de testigos, todos contaban la misma historia. El 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines se estrelló en los pantanos de Florida. Una falla en el tren de aterrizaje desvió la atención de la tripulación y en la confusión, el avión descendió sin que nadie lo notara hasta que fue demasiado tarde. Murieron más de 100 personas, incluyendo el capitán Robert Loft y el ingeniero de vuelo, Don Repo. Tragué saliva y continué leyendo. Pero lo que me hizo sentir un nudo en el estómago fueron los reportes posteriores al accidente. Pilotos y tripulación de otras aeronaves comenzaron a reportar encuentros con ellos, figuras que aparecían en los asientos vacíos, rostros reflejados en los compartimentos de equipaje, voces que advertían sobre fallas mecánicas antes de que los sistemas las detectaran. El denominador común en todos los avistamientos era inquietante. Los aviones donde ocurrían estos incidentes tenían piezas recuperadas del vuelo 401. Miré a Martínez, sintiendo cómo la sangre se drenaba de mi rostro. «Martínez, ¿este avión tiene piezas recuperadas?» Martínez parpadeó un par de veces, como si mi pregunta lo hubiera sacudido. «No lo sé». Su voz era apenas un murmullo, «pero puedo averiguarlo». Abrió la base de datos del avión y comenzó a revisar el historial de mantenimiento. Cada segundo que pasaba se sentía eterno, y entonces su expresión cambió. «Dios», susurró. Giró la pantalla hacia mí y ahí estaba, en letras frías y digitales, registro de piezas reemplazadas, componente hidráulico del tren de aterrizaje, procedencia, unidad recuperada de aeronave siniestrada, EA-401. No pude respirar por un segundo. Este avión tenía una parte del vuelo 401. El intercomunicador crepitó de repente, haciéndonos saltar en nuestros asientos. Era la voz de una de las azafatas, sonando más tensa de lo habitual. «Capitán, el pasajero de la fila 13 está pidiendo hablar con usted. Dice que el hombre ha vuelto». Martínez y yo nos miramos, sabiendo que lo peor aún estaba por venir. El intercomunicador seguía emitiendo un leve chasquido tras la advertencia de la azafata. Martínez y yo nos miramos. No hacía falta decirlo en voz alta. Teníamos que ir. Me levanté de golpe, pero antes de salir de la cabina, una sensación extraña me detuvo. Un zumbido bajo, casi imperceptible, parecía llenar el aire. No era eléctrico,
era algo más. Martínez se frotó los brazos. ¿Tienes frío?, pregunté. Él asintió. Yo también lo sentía. El aire dentro del avión se había vuelto más gélido de lo normal, una brisa helada que no tenía sentido en una aeronave presurizada. Salí de la cabina y caminé por el pasillo, notando que la mayoría de los pasajeros estaban dormidos o absortos en sus pantallas. Todo parecía normal, excepto por la fila 13. El hombre que había pedido hablar conmigo era un ejecutivo de mediana edad, vestido con un traje caro, pero su apariencia distaba mucho de alguien acostumbrado al control. Estaba pálido, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Usted tiene que creerme, susurró, señalando el asiento vacío a su lado. ¿Qué vio exactamente?, pregunté, intentando mantener la calma. Tragó saliva antes de hablar. Al principio pensé que era un reflejo, pero luego se movió. Estaba sentado aquí, justo a mi lado, me miró y me dijo algo. Sentí un escalofrío. ¿Qué le dijo? El hombre respiró hondo, como si no quisiera repetirlo. Dijo: si no lo revisan, caerán igual que nosotros. Mi corazón se aceleró. No podía seguir ignorándolo. Algo estaba intentando advertirnos. Martínez apareció a mi lado y le hice una seña de que volviéramos a la cabina. Tenemos que revisar el tren de aterrizaje, dije en cuanto cerré la puerta. ¿Estás hablando en serio? Martínez me miró con incredulidad. ¿Basado en qué? ¿Un fantasma? Martínez, la radio, la temperatura, la fila 13, todo nos está llevando a lo mismo. Algo anda mal con este avión. Él apretó los labios y exhaló pesadamente. Está bien, hagámoslo. Abrimos la consola de diagnóstico y revisamos los sistemas. A primera vista, todo parecía normal, pero cuando forcé un chequeo manual del tren de aterrizaje, una alerta se encendió en rojo. Error en el mecanismo de asegurado. Posible falla en la extensión. Martínez me miró, y esta vez su expresión era de miedo real. Si no hubiéramos revisado, habríamos intentado aterrizar con un tren defectuoso, como el vuelo 401. Un parpadeo de luces nos sacudió. Durante un segundo la cabina se oscureció, y entonces, frente a nosotros, apareció de nuevo el hombre del uniforme. Esta vez, su expresión no era amenazante, era solemne. Un susurro helado pareció llenar la cabina. Ahora pueden evitarlo. En un pestañeo, desapareció. Martínez y yo nos miramos, sin saber qué decir, pero una cosa estaba clara. Si no hubiéramos escuchado las advertencias, habríamos sido la siguiente tragedia en la historia de la aviación. El avión descendía suavemente mientras nos preparábamos para el aterrizaje de emergencia. Gracias a la revisión, habíamos logrado corregir el problema en el tren de aterrizaje antes de que fuera demasiado tarde. Martínez y yo trabajamos en silencio, sin necesidad de palabras. A pesar del caos de los últimos minutos, había una certeza en nuestros movimientos, como si una presencia invisible nos guiara. La torre de control autorizó el aterrizaje de inmediato. Los pasajeros, ajenos a todo lo que había sucedido, apenas notaron la tensión en nuestras voces cuando anunciamos que llegaríamos a salvo. El contacto con la pista fue suave, perfecto. En cuanto detuvimos la aeronave, un suspiro de alivio recorrió la cabina. Los pasajeros comenzaron a aplaudir, sin saber cuán cerca habían estado del desastre. Pero yo no me sentía aliviado. Sabía que no habíamos volado solos esa noche. Mientras los pasajeros descendían, Martínez se quedó en su asiento, mirando fijamente la pantalla de la consola. ¿Qué pasa?, pregunté. No respondió de inmediato. Solo señaló algo en el monitor. Registro de vuelo. Anomalía detectada. Tiempo fuera de radar. 1 minuto y 13 segundos.
Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «Eso no es posible», susurré. Martínez me miró con el rostro pálido. Durante 1 minuto y 13 segundos, desaparecimos. Mi estómago se hundió. No podía explicarlo. No había fallas en los sistemas, ni tormentas que justificaran una pérdida de señal. Era como si, por un instante, hubiéramos estado en otro lugar. Un lugar del que nunca debimos formar parte. Apagué la consola y tomé mi maletín con manos temblorosas. Salí de la cabina sin decir una palabra más. Caminé por el pasillo vacío, el último en abandonar la aeronave. Cuando llegué a la puerta, sentí la necesidad de mirar una última vez hacia el interior del avión. Y entonces lo vi, reflejado en la ventanilla, justo detrás de mí, el hombre del uniforme. No me miraba con hostilidad, solo estaba allí, observándome con esa mirada vacía, como si estuviera asegurándose de que entendiera. Parpadeé y desapareció. El frío en mi pecho no se disipó, ni siquiera al salir al aeropuerto iluminado. Sabía que jamás olvidaría esa noche. Sabía que la historia del vuelo 401 no había terminado, solo nos había permitido seguir adelante, por ahora.